Fanáticos de Outlander, paren todo porque tenemos que hablar de si acaso es posible que Gaylis Duncan sea Fate. Antes que nada, ya se la saben que va a haber harto spoiler y si tú no te quieres spoilear, sigues scrolleando y luego regresas. Para los que se quedaron, yo sé que más de uno al escuchar esto me levantó la ceja, más de dos dijo what the fuck y más de tres me está diciendo no digas mamadas Mary Jane. Y antes de que se me sigan infartando, impactando, alebrestando, les digo que esto no es oficial. Por supuesto que no es oficial, no es canon, es solamente una de las teorías que circula en los foros de Outlander, en Reddit, en Facebook. O sea, es una teoría entre fans de la serie que a alguien se le ocurrió, que salió en algún lado, pero que sí ha sido bastante comentada. Digo, ciertamente yo al principio que la escuché dije, ay, qué jalada, o sea, qué manera de rebuscarse tanto la historia. Y no lo peleé tanto, pero ya lo he leído en más de una ocasión. No solo una vez, lo he leído varias veces en los foros, entonces ya por eso llamó mi atención y dije, ok, tal vez sí hay una serie de fanáticos que quieren creer esto o que les gustaría que así fuera o que como que les hace sentido. Entonces yo dije, yo tengo que traer esta teoría, este chismecito rico para comentarlo aquí con esta hermosa comunidad, porque sé que tanto ustedes como yo tenemos mucho que decir al respecto de esto. Ahora, ¿de qué va esta teoría? Pues básicamente toman eso de que lo que ya se ha dicho también con la teoría de lo que puede pasar en la octava temporada, de que el maestro Raymond efectivamente sí se robó a la hija de Jamie, de Claire, a Faith, que ella no murió, se la robó el maestro Raymond. ¿Por qué motivo? Porque en teoría esta niña sería un personaje muy importante para mantener el equilibrio del tiempo. Y que entonces, estando bajo su tutela, pues el maestro Raymond, que ya sabemos que aparte de viajero en el tiempo experimentado, pues es un mago brujo, o sea, le hace a todas esas ondas místicas. Entonces, que estando bajo su tutela, él enseñaría todo lo que sabe sobre viajes en el tiempo, sobre magia, sobre cosas acá medio misticonas. Y es en este punto donde entra o se conecta la cosa con Gaylis Duncan, porque entonces dicen que teniendo esto, o sea, esta teoría teniéndola ahí como sustento, como base, justificaría el por qué Gaylis Duncan era un personaje que sabía tanto sobre viajes en el tiempo, sobre magia, sobre hechicería, sobre cosas místicas, y bueno, ella ya se fue por una onda más brujil, más de bruja, más oscurona, pero el por qué sabía tanto de todo eso. Entonces creo que hubo una cantidad de gente que dijo, no, pues sí me hace sentido, o sea, que si esto fuera cierto o fuera la cosa por acá, pues sí tendría sentido que Gaylis fuera en realidad Fate. Otra de las cosas que justificaría esta teoría, según quienes la han compartido, es que esto pues le daría sentido el por qué cuando Gaylis y Claire se conocen tienen tanta química, se llevan tan bien desde el principio, y aparte el por qué ambas comparten ese gusto por la herbolaria, o sea, por andar juntando hierbitas, estudiándolas y saber más de todo eso. O sea, era un gusto que compartían las dos, y de hecho fue por la primera cosa por la que empezaron a juntarse, porque iban juntas a buscar hierbas, a recolectar. Entonces, que este gusto por la herbolaria, ahí estaría justificado si Gaylis fuera en realidad Faith, la hija de Claire, porque pues es algo, digamos que casi el gusto por la herbolaria sería genético y por eso es que las dos son iguales. Según esta teoría también justificaría el por qué en la hora del juicio, cuando las enjuician por brujas a las dos, al final Gaylis decide salvar a Claire, o sea, se sacrifica por ella y se echa toda la culpa y salva a Claire. Porque según esta teoría, pues Gaylis ya sabría, o sea, siendo Faith, ya sabría que Claire es su madre, y por eso es que cuando pasa todo esto es que decide salvarla. Otra cosa que sustenta esta teoría, según los que la plantean, es que esto también justificaría la obsesión de Gaylis con pues mantener el linaje de los escoceses, con la causa jacobita, con toda esta onda medio nacionalista que había en ella. Justificaría también el por qué se metió con Dougal Mackenzie, porque de alguna manera, según esta teoría, ella buscaría preservar su linaje, y aunque si bien la unión de estos dos pues sí sirvió como para preservar el linaje de los Mackenzie, porque la unión de estos dos sale un hijo y de ese hijo salen todos los ancestros o digamos que los antepasados de Roger Mackenzie. Hasta allá llegó el apellido Mackenzie y el linaje de estos dos hasta Roger Mackenzie, porque efectivamente él es el nieto de estos dos. Pero ahora, si bien pues esos son argumentos que dices, ok, medio te la compro, o sea, como que suena
Vaya, me hace un poquito de sentido, si les soy sincera, al principio cuando yo la escuché. Hay cosas por las que esta teoría empieza a ser aguas. La primera porque recordemos que según la serie, y creo que en los libros es igual y profundizan más en esto, pero bueno, vamos a basarnos en la serie, que es la que la mayoría hemos visto nada más. Según la serie nos muestran que Gaylis, su línea de tiempo o su tiempo original es el siglo XX. Ella nació en el siglo XX, por ahí de 1940 probablemente, porque para los 60 ella ya está así, tiene esta edad, tiene unos veintitantos, no recuerdo qué edad tenía, pero ella ya era una mujer adulta que nació en el siglo XX. Y entonces, ese es su, digamos que su nacimiento original. Después ella viaja 2 siglos antes porque, o sea, movida por esta obsesión con la causa jacobita, o sea, sí era muy nacionalista, sí estaba muy clavada con eso de los derechos de los escoceses, de pues la causa escocesa, la causa jacobita, le gustaba mucho, le apasionaba mucho y le obsesionaba, yo creo, podría decirse. Entonces, de alguna forma buscó la manera de poder regresar a ese tiempo y cuando la encontró, que fue viajar en el tiempo, cuando encontró esa forma, por eso es que viajó 2 siglos antes para caer justamente en el contexto previo a pues todo este rollo de la onda jacobita y que culminó con la batalla de Culloden, que ya sabemos que esta batalla desgraciadamente la pierden los escoceses y en la vida real, bueno, tanto en la serie como en la vida real, esta batalla fue creo que de las más trágicas para el pueblo escocés, porque no solamente ahí murieron clanes completos, o sea, una gran cantidad de escoceses de la historia de las familias escocesas grandes murieron ahí quedó su existencia. No solamente eso, sino que los escoceses que quedaron y que fueron prisioneros y lo que quedó del pueblo escocés, pues fue sometido a muchas cosas bastante feas, muy, muy feas, que no vamos a profundizar aquí. Si quieren que las profundice en otro video, ahí pónganmelo en los comentarios. Entonces son como las causas originales del por qué Gaylis entra en todo este rollo. Ahora otro acontecimiento por el que esta teoría hace aguas es porque recordemos que después del juicio de brujas, en donde técnicamente Gaylis echó la culpa y a ella la mandaron a cantar con Juan Gabriel, o esa idea teníamos nosotros, ya después nos enteramos que efectivamente, o sea, cuando Claire se la vuelve a encontrar en Jamaica, nos enteramos de que ella no murió, que Dougal Mackenzie buscó la manera, pero la encontró de sacarla de ahí, se la llevó a Francia, la mandó a Francia y ahí tuvo al hijo de ambos. Entonces recordemos que esa época en la que entonces Gaylis estuvo en Francia y que tuvo a su hijo fue la misma en la que Claire y Jamie estaban en Francia también y fue la época en la que Faith nació. ¿Por qué digo que hace aguas este acontecimiento? Porque entonces recordemos que según Outlander no puede haber dos versiones de ti en la misma línea temporal o en el mismo momento. Entonces eso implicaría, de ser cierta la teoría de que Faith es Gaylis o viceversa, o sea, ¿cómo justificas esto de que ellas las dos estaban en el mismo tiempo, en la misma época, en el mismo lugar prácticamente? Gaylis teniendo a su hijo en Francia y Faith naciendo en la misma época en Francia. Y un último punto mucho más importante y el más perturbador de todos es que si esta teoría fuera cierta, eso querría decir que Claire desvivió a su propia hija. Por esto último, sobre todo, es por lo que creo que esta teoría definitivamente no se va a hacer canon, no va a ser real. Pero la verdad es que tiene puntos bastante interesantes, o sea, hay como que varias coincidencias entre el personaje de Gaylis y lo que podría haber sido de Faith si fue robada por Maestro Raymond, pero definitivamente yo no creo que Faith sea Gaylis. Aunque yo no sé qué opinen ustedes, así que este es su momento para que pongan en los comentarios qué opinan al respecto de esta teoría. ¿Ya habían escuchado de ella? ¿No? ¿Qué opinan al respecto? ¿Han escuchado otras teorías igual de locochonas? ¿Otras que quieran que comentemos? Pónganlo en los comentarios porque ahí estoy segura de que vamos a despotricar todos a gusto. Y ya hace mucho que no se los decía, pero se los voy a decir: quédense bonito, trátense bonito y síganme para más historias y contenido random como este. Bye.